A 2 años y medio de gobierno, la economía mexicana sigue en recesión económica, incremento de pobreza y desempleo. La contrarreforma de la ley de hidrocarburos afectaría la competencia en mercado de gasolinas. Las plataformas políticas y promesas de campaña de candidatos en el Estado de México son sometidas a revisión por el Consejo Coordinador Empresarial. El Infonavit dio a conocer nuevas reglas para el otorgamiento de créditos que pueden beneficiarle a usted. Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener una comunicación, como siempre, cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparecerá en su pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. A 14 meses de haberse profundizado la recesión económica en México por el cierre de la economía debido al confinamiento para contener la pandemia de COVID-19, la recuperación a los niveles de 2018 se ven muy lejanos. ¿Y por qué nos referimos específicamente al año 2018? Porque desde las decisiones previas a la toma del poder político por parte del nuevo gobierno, los indicadores básicos de la economía se empezaron a desplomar. Inversión fija, gasto público, consumo, producción, inversión extranjera, caída en confianza del consumidor, caída en la confianza empresarial, la competitividad, la elevación del riesgo país y la salida de capitales, entre otros. Pero ¿quién mejor para explicarnos y hacer un balance de esta crisis que nuestro distinguido invitado de esta tarde y a quien usted ya conoce, el doctor Sergio Negrete Cárdenas, profesor investigador en el ITESO Occidente? Muy buenas tardes, doctor Sergio. Muy buenas tardes, Raimundo. Qué honor estar contigo una vez más. Te agradezco tanto que estoy contigo y sobre todo con todo tu auditorio. Te agradezco muchísimo y sobre todo pues por el gran ángulo de análisis que tienes, tu capacidad de síntesis. Y yo empezaría con algo que se escribió hace poco por una doctora investigadora, un daño irreparable por la pandemia de COVID-19, pero también hay un daño irreparable en el ámbito económico. ¿Por dónde empezar a hacer esta evaluación? No del daño que ha causado solamente el periodo de confinamiento, mi querido Sergio, sino 30 meses. Sí, efectivamente. Sí, a ver, en un momentito regresamos aquí con nuestro invitado. Bien, sobre todo por el esfuerzo que está haciendo el doctor Negrete por concedernos esta entrevista. Y bueno, pues en este balance que hice inicial de los indicadores básicos de la economía y el daño irreparable que se ha sufrido en materia de cualquier indicador que usted me diga, incluidos los de desempleo, los de pobreza, bueno, pues el balance no puede ser menos que desastroso en materia, por ejemplo, de política fiscal, el ejercicio del gasto, es decir, todos los ingresos que nosotros entregamos al gobierno en materia tributaria, en derechos, etcétera, pues esperamos que nos sean devueltos en términos de bienestar. Pero esto no ha ocurrido así. Lo que hemos visto ha sido bajo una justificación muy débil de justificar, que es la austeridad, pues hemos visto que ciencia, tecnología, cine, deportes, los deportistas, los términos de bienestar en cierre de guarderías, menores medicamentos para los mexicanos, esta austeridad, ¿dónde está? Y pues nuestros invitados, como ha sido en otra ocasión también el doctor Sergio Negrete, han hecho un ángulo muy acertado respecto de que esa austeridad no ha sido un ahorro solamente visto en razón de restarle presupuesto a un rango administrativo, sino entregárselo a otro rango administrativo, como han sido las obras emblemáticas de este gobierno, como usted sabe, el tren Maya, el espacio que se está abriendo en el Istmo de Tehuantepec, el aeropuerto en Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas.
Conceptos de inversión que sí, en efecto, están ocupando a personas, están desarrollando infraestructura, pero que han sangrado seriamente las finanzas públicas, y de ahí de que otros términos, obviamente el presupuesto que esperamos recibir los mexicanos, se han visto entorpecidos. También, desde luego, en esta evaluación que estamos haciendo de lo que han sido estos 30 meses, está desde luego, bueno, la política de salud y la política de educación, ahora que se toca el tema de regresar justamente a las aulas, en donde nuestros hijos, nuestros infantes, en toda edad de estudiar, desde la educación básica hasta la educación superior, bueno, pues que tanto están preparados los planteles, por ejemplo, de educación pública, con el distanciamiento que tendrán que tener los jóvenes y los niños en los salones de clase, el abastecimiento de agua potable, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder regresar a esos términos de bienestar previos, por ejemplo, a la pandemia? Otra circunstancia más que se ha presentado también en estos 30 meses, usted lo ha visto, es el ataque a las instituciones autónomas que se han construido vía democrática. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Banco Central. ¿Cómo olvidar ese capítulo donde, pues, bajo las ocurrencias en el Senado de la República, pues lo que hicieron fue trastocar la ley orgánica del Banco de México? ¿Cómo pasar por alto también las recientes intentos, obviamente, de seguir modificando por parte de algunos diputados la ley de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro? Entonces, entre que hemos tenido un gobierno de ocurrencias, ineficacias, y que se ha justificado bajo el argumento de que 10% de eficiencia o conocimiento del puesto, pero 90% de honradez, bueno, pues ahí también lo que hemos visto es obviamente un fuerte debilitamiento en nuestra estructura, obviamente de carácter económico. Así que regresamos con el doctor Sergio Negrete. Aquí estamos contigo, Sergio. Raimundo, discúlpame por favor, lo que nunca, la computadora se me desplomó. No, Te decía, sí. Lo más grave, Raimundo, tú lo sabes perfectamente como economista, es el crecimiento, la pobreza, la muerte y la enfermedad. Aquí sí no se puede priorizar, o sea, lo más grave son los muertos, pero eso es COVID. Como tú apuntaste, son 30 meses y no son 30 meses de COVID. Siempre se va a culpar al COVID por este gobierno, pero no, el retroceso empezó desde antes de que formalmente tomara posesión la actual administración, con la cancelación del aeropuerto. Ello trajo una desaceleración económica que ya existía antes de COVID, ya había una recesión pre-COVID que por supuesto se profundizó con la pandemia y que continuará. Entonces esperamos recuperar el PIB de 2018, como bien dices, esa es la base de comparación, más o menos quizá en 2026. Es una cosa espantosa lo que ha vivido México, nada similar desde la Gran Depresión. Y estamos hablando de 9 millones de pobres que había a principios de este año, 9 millones de pobres adicionales, perdón. Estamos hablando de 700,000 empleos formales perdidos hasta este momento. No hay, pues, las métricas económicas son frías, y lo que no es frío es el dolor, es la enfermedad, es lo que ha traído todo esto en conjunto, la destrucción del aparato sanitario, los niños sin quimioterapias, la falta de tantas vacunas, excepto la que importa electoralmente. Entonces, realmente, Raimundo, pues no hay palabras para describir estos 30 meses y lo que nos espera en los siguientes 40 que le quedan a este gobierno. La pérdida que se ha generado también de confianza y de certidumbre en el Estado de Derecho por parte de inversionistas de todo tamaño, ¿qué opinión te merece también, Sergio? Es gigantesca, porque lo que tú tienes es un ataque a la inversión privada, es el menosprecio de todos estos recursos que en consecuencia o no vienen o se van, por supuesto. México está experimentando, y lo sabemos todos, es un secreto a voces, una enorme fuga de capitales, y lo está experimentando desde 2019, pero se ha aguzado en tiempos recientes, porque ya se vio que no hay manera de que este gobierno abra las puertas a la inversión, sino que le encanta cerrarlas. Va a traer graves choques dentro del TEMEC con Estados Unidos y Canadá. De hecho, eso ya empezó. Entonces, realmente es la llave inversa al crecimiento, vamos a decirlo así, es la reversa. Si tú no tienes inversión, no tienes crecimiento, y sin crecimiento no hay empleos, y sin empleos no hay mejores salarios. Estamos en un círculo vicioso del que no vamos a salir.
Sergio, y en materia de lo que es la política fiscal, el no haber otorgado incentivos, apoyos, tanto a personas como a empresas en plena pandemia, tú aquí me hiciste favor de concederme también otra entrevista en donde sería un daño irreversible. Absolutamente. La cuestión aquí es que el presidente desarrolló hace 25 años una obsesión contra el FOBAPROA, contra el rescate bancario, un rescate muy cuestionable en varios aspectos, pero rescató a quien realmente se quería rescatar, que eran los ahorradores. Pero entonces le dio porque esos rescates eran malos y ahora lo extrapoló a rescatar empresarios empresas, perdón, bajo la premisa que eso era rescatar empresarios. No, es que eso es rescatar empleos, eso era mantener la comida en la mesa de millones. Y no se hizo en aras de un conservadurismo fiscal muy mal entendido. Ser cuidadoso con el déficit fiscal es algo bueno en tiempos de prosperidad, no en tiempos de contracción, menos en tiempos de pandemia. Por eso tantos países sí rescataron a su ciudadanía, sí con déficit, sí con deuda pública, y este era el momento del endeudamiento público, muy raro en la historia económica, pero este era un momento y se desperdició en aras de un conservadurismo pésimamente entendido. Sergio, también la opinión que te merece en estos 30 meses, esta polarización, sobre todo atacando a instituciones autónomas, mencionaba yo hace un momento el Banco de México, IFETEL, COFESE, IFAI y desde luego el INE, desde el ámbito político, económico, ¿qué ves tú venir? Lo que veo, yo de veras veo una deriva, ya uso la palabra, no la usaba, yo decía autoritaria, yo ya uso la palabra dictatorial, es lo que yo estoy viendo, una deriva dictatorial de este gobierno, destructor de instituciones, nada que se le contraponga, ningún freno, ningún contrapeso le gusta al presidente de la República. Llegó como un demócrata y es un demagogo autoritario que se quiere erigir en dictador. ¿Qué tanto va a lograr? No lo sabemos, pero está haciendo todo lo posible por ello. Aparte, claro, de la destrucción, digamos, de todas estas instituciones, lo que va a costar reconstruir todo esto. Las vidas perdidas para siempre son lo peor, pero aparte estamos hablando de una destrucción. El sistema sanitario, el sistema educativo, estos organismos que bien has mencionado, el retroceso es absolutamente brutal lo que estamos observando. México es un estado confederado y se rompió también el equilibrio político con 10 gobernadores en nuestra república. ¿Cómo habrá de caminar la república, mi querido Sergio, después de las elecciones? Pues el problema es que sí somos una federación, realmente tienes razón, pero somos muy centralizados en el aspecto fiscal. Entonces ahí la dependencia de los estados, de los municipios es gigantesca. Y esto es algo que ha explotado, por supuesto, ahora el gobierno federal para tratar de ahorcar lo más posible a aquellos que disienten del presidente. Entonces, pues lo único que se puede esperar es más de lo mismo, por desgracia, excepto, ojalá, si la Cámara de Diputados, la nueva Cámara de Diputados que habremos de escoger todos en 3 semanas, trae un verdadero freno y contrapeso. No sería nada fácil, pero es la única esperanza que en este momento tengo. Y no es muy grande, pero al menos es una luz que se ve como posibilidad. Sí. Finalmente, doctor Sergio Negrete, tu ángulo también ha sido muy específico en redes, es decir, se destruyeron otros recursos que fueron los fideicomisos. ¿A cuántos días vamos del conteo de Conocafca? Bueno, el presidente ofreció cuando destruyó los fideicomisos que en 10 días iba a dar una explicación, porque como siempre decía que había corrupción y que esa era la causa, etcétera. Entonces, es la misma explicación de siempre, es que son corruptos, es que era una estructura corrupta. Y ofreció que en 10 días tendría un informe detallado de estos fideicomisos. Llevamos 222 días hasta este momento sin la explicación que por supuesto no espero. Yo sé que no lo va a ofrecer, pero al menos se le exhibe en la mentira continuada, frecuente, de acusar de corrupción para destruir. Caray. Doctor Sergio Negrete, te agradezco muchísimo el haber recuperado la conversación con nosotros. Es muy valiosa porque te seguimos en redes, aparece tu cuenta de Twitter compartida en nuestra audiencia para que te sigan y compartamos desde luego contigo también nuestras preocupaciones porque son bien escuchadas cuando escribes en papel y lápiz. Muchas gracias, Sergio. No, a ti, Raimundo, disculpas de nuevo por la computadora. Jamás me esperé que me hiciera esta trastada, la verdad. Al contrario, eso nos compromete a seguir platicando para la próxima.
Te la debo. Muchísimas gracias, Raimundo. Gracias, Cuídate. sí, sí, Sergio. Tú también cuídate mucho. Bueno, pues ahí tenemos en esas circunstancias el ángulo de análisis de nuestro invitado, el doctor Sergio Negrete. Pone en cuentas claras la crisis que atraviesa México y desde luego usted tiene la mejor opinión. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.